Bien, alumnos del quinto grado, bienvenido al curso de física y el tema es movimiento mecánico. ¿Ok? Vamos a ver el tema movimiento mecánico y en primer lugar vamos a ver qué es un movimiento mecánico. Un movimiento mecánico es el cambio de posición que experimenta un móvil que cambia de posición. Ahí tengo una abejita, al cambiar de posición estará en otro lugar. Ahí está, ¿verdad? Aquí hay un niño manejando su bicicleta, al cambiar de posición estará en otro lado. Ahí está. A este punto de aquí abajo, se llama, ¿cómo se llama? Se llama punto inicial, donde está iniciando el movimiento. En lo que está arriba se llama punto final o punto de finalización. ¿Ya? Vamos a ver entonces movimiento mecánico. ¿Cuáles son los elementos del movimiento mecánico? Los elementos del movimiento mecánico son: 1. El móvil, cuerpo físico que está en movimiento. A ver, un móvil puede ser una piedra, sí. Un móvil puede ser un carro, una mosca, como estamos viendo acá, ¿sí? Un animalito, puede ser un móvil. Entonces, esto de acá es un móvil, correcto, porque se mueve, pues. Profesor, pero la piedra no se mueve sola. No, no es necesario, pero es un objeto que puede ser movible. Vamos a ver, trayectoria es la línea recta que describe el móvil, su camino o la huella que deja a su paso. Muy bien, vamos a ver entonces aquí. Ahí está. Todo el camino que ha recorrido la mosca, ¿verdad? Eso se llama trayectoria. Bien, vamos a ver el recorrido. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido dice que es la longitud o medida de la trayectoria. La longitud, porque viene por acá, eso es, ¿verdad? O medida de la trayectoria. Dice entonces, este es el recorrido. Esta es la distancia, la medida, ¿verdad? Vamos a ver, distancia. ¿Qué es la distancia? Longitud dice de recta entre dos puntos, inicial y final. Si yo trazo una línea desde este punto de la mosca hacia el punto final, en línea recta, eso será la distancia. Observe acá, ahí está. Esa es la distancia. ¿Ya? Ah, o sea que cuando me piden hallar la distancia, voy a medir con línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Sí, correcto. Vamos a ver entonces ahora clasificación del movimiento. A, según su trayectoria. Movimiento rectilíneo. Es aquel movimiento cuya trayectoria es una recta. Correcto, ahí está la recta, ¿no? Es un movimiento donde este carrito pues recorre en línea recta. Movimiento circular es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. A ver, movimiento circular, correcto. Trayectoria una circunferencia. ¿Qué más? Movimiento elíptico. Es aquel movimiento cuya trayectoria es una elipse. ¿Conocen la elipse? Vamos a ver, mira, observa acá. Esta es la elipse, mírame. Una circunferencia achatada. Esa es la elipse, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver. Tenemos movimiento parabólico. ¿Qué es un movimiento parabólico? Dice que es aquel movimiento cuya trayectoria es una parábola. ¿Cuál será una parábola? Esto de acá es una parábola. Mira, ve. Cuando este cañoncito dispara, va a llegar un momento en que va a alcanzar una altura máxima y luego va a seguir y va a caer, ¿verdad? Ese camino se llama parábola o movimiento parabólico. Esto lo mismo sucede cuando un jugador pues patea una pelota, ¿verdad? También es movimiento parabólico. Bien, vamos a ver B entonces según su velocidad. Según su velocidad pues puede ser movimiento uniforme, que es movimiento uniforme cuando tiene una velocidad constante, que es constante, que no cambia, ¿ok? Entonces, el movimiento uniforme es cuando tiene la misma velocidad. Si tú de aquí te vas, por ejemplo, a, qué sé yo, a Huacho, tendrías que llevar, por ejemplo, 50 metros por segundo.
con esa velocidad tendrías que ir. Eso se llama velocidad uniforme. 50 metros por segundo, más allá, 50 metros por segundo, más allá, 50 metros por segundo. Eso es una velocidad uniforme. Profesor, ¿pero se puede ir con esa velocidad por la calle ahora? No, muy difícil, porque hay rompemuelle, hay semáforos, hay personas que están cruzando, entonces no se puede ir con una velocidad uniforme. Profesor, ¿otra velocidad? Sí, el movimiento variado. ¿Qué es movimiento variado? Cuando el móvil cambia de velocidad. Ah, ya. En este caso va a variar. Sí. Profesor, cuando hay semáforo, se tiene que parar. Por supuesto. Este es el movimiento variado. Que varía. A veces va a 5 metros por segundo, a veces va a 50 kilómetros por hora, o a veces está en velocidad cero. ¿Verdad? Muy bien, este es el movimiento variado que lo vamos a estudiar después. ¿Ok? Sigamos, entonces vamos a ver nuestros ejercicios. Ahí está nuestro ejercicio. Dice, en la siguiente figura, calcular la longitud de la trayectoria y la distancia recorrida del móvil. Observe acá. Primero dice que voy a calcular la longitud de la trayectoria, o sea, E. Aquí va a ser igual. ¿Por dónde va a recorrer esta pelotita? O sea, 2 más 8 más 2. Digo aquí, entonces, ahí está. 2 más 8 más 2. ¿Cuánto suma? 12. Entonces, la longitud de la trayectoria es 12 metros. Profesor, ¿y la distancia? Recuerda, la distancia es la medida desde el punto inicial hasta el punto final en línea recta. O sea, ¿cuánto? A ver qué dicen ustedes. O sea, ¿cuánto? 8. Listo. Entonces, la distancia es 8 metros. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios. Bien. Este ejercicio me dice calcular E y D en la figura. ¿Qué era D? ¿Se acuerdan? ¿La medida de quién? De la trayectoria. Muy bien. Y de la distancia. Correcto. Ahí sí no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer para hallar la medida de la trayectoria? Lo único que vas a hacer es ubicar o ver por dónde va a ir este móvil. ¿Verdad? Ahí está. 3 más 5 más 3 más 4. Sumas y eso es todo. ¿Verdad? Y la distancia de, profesor, la distancia de sería desde el punto inicial hasta el punto final en línea recta. Sería 5 más 4. Sumas y eso sería todo. Bueno, te estoy ayudando, ¿no? Esta es la tarea por si acaso. Bien, pasamos entonces a la pregunta 3. Dice, calcular E y D. Es la misma que la anterior, ¿no? En la figura. Primero, ¿cómo voy a hallar la longitud de la trayectoria? Profesor, voy a ubicar primero la bolita y voy a ver por dónde va a seguir. Listo, profesor, va a seguir por acá. 5 más 8, ¿más cuánto sería? Todo vale 7. Todo vale 7, ¿correcto? 7, aquí me dice 7. ¿Esto cuánto mide? 2. ¿Cuánto mide esto de acá? 1. Entonces tendría que sumar. Muy bien, voy a sumar 5 más 8 más 7 más 2 más 1. Suma, ¿cuánto sería? 23 metros. Profesor, ahora vamos a hallar la distancia. Correcto, vamos a hallar la distancia. La distancia será 8 más 2. Recuerda que es el punto inicial al punto final en línea recta. ¿Cuánto sería el resultado? Muy bien, 10 metros. Correcto. Pregunta número 4. Muy parecida a la anterior. Esto lo tienen que hacer ustedes. Esto es tarea. ¿Ya? Sumas para hallar la longitud de la trayectoria. Sumas todo por dónde va a ir. Y la distancia simplemente hallas la suma, la distancia entre el punto inicial y el punto final. Sumas y eso es todo. Siguiente, pregunta número 5, dice, calcular E y D, es la misma, ¿no? En el triángulo equilátero de 5 metros de lado. Muy bien. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es cuando todos sus lados son iguales.
Si me dicen aquí 5 metros de lado, quiere decir que esta bolita va a ir 5 metros más 5 metros. Ajá, eso es para hallar la longitud de la trayectoria. Ahí está, 5 metros más 5 metros, por aquí. Entonces, ¿cuánto vale E? 10 metros. Esa es la longitud de la trayectoria. ¿Qué me piden ahora? La distancia. ¿Cuánto será la distancia? 5. ¿Por qué 5? ¿Porque es la mitad? No, porque 5 es el lado del triángulo. Recuerda que es punto inicial, punto final, línea recta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, niños, pasamos a los siguientes ejercicios. Pregunta 6. Esto es para ustedes, ¿no? Calcular E y D en el triángulo equilátero de 8 metros de lado. Muy bien, aquí tendría que sumar esta distancia más esta distancia para hallar E. Y para hallar la distancia solamente sería esta distancia que tú ya sabes cuánto es. ¿Ok? ¿Qué más? 7. Calcular E en la siguiente figura. Muy bien, calcular la distancia de la trayectoria, perdón, o también llamado, ¿no? La medida de la trayectoria o la longitud de la trayectoria. Mira, entonces, como me dice E, voy a sumar desde acá, pasando por acá hasta acá. O sea, ¿cuánto voy a sumar? Muy bien, 3,9 más 8,7. Sumo decimales, no hay problema, ¿sí? ¿Cuánto sería E? Muy bien, E sería 12,6. ¿Sí? Si no te acuerdas cómo se suma decimales, seguramente en alguna clase que voy a dar, voy a enseñar. Si no te recuerdas, en todo caso voy a tener que hacerte recordar. Ya, pregunta 8 para ustedes, ¿verdad? Calcule E en la figura, debe ser acá, ¿ya? En la figura. Bien, niños, es muy parecido que acá, entonces lo único que tienen que hacer es sumar ambos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, pregunta 9. Calcular E y D. Muy bien. Aquí sí preste mucha atención. Mira, esta bolita, ¿por dónde va a recorrer? Va a recorrer 32, 30, 50, 62. Bien, eso sería para hallar el valor de la E, longitud de la trayectoria, ¿verdad? Listo. 32 más 30 más 50 más 62. Profesor, ¿siempre se va a sumar? Sí. Sumamos, me sale 174. ¿Verdad? Listo. Eso sería la longitud de la trayectoria. Pero ahora tendría que hallar pues la distancia desde el punto inicial hasta el punto final. Aquí el gran problema es cómo voy a hallar esta distancia. Esta distancia se halla por un triángulo conocido de 37 y 53. En alguna clase de Zoom tendría que explicarle este punto. Por eso es bueno que se instale en alguna aplicación de Zoom para poder explicar frente a frente, y si ustedes tienen alguna duda, yo tendría que explicarte. Ahora, por este medio también es factible explicarte, pero no es como si yo estuviera directamente con ustedes, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia, yo te voy a decir, esta distancia vale 40 metros. ¿Por qué? Hay una regla de un triángulo rectángulo de 37 y 53, ya es 3, 4, 5, en ese orden. 3, 4 y 5. Si aquí es 30, aquí es 50, por lo tanto aquí será 40. Entonces voy a sumar 32 más 40 más 62. Listo, sumo y eso sería el resultado. Correcto. Siguiente, pregunta número 10. Esto es muy parecido a la anterior. ¿Cuánto sería acá? Trabajarías con 4 metros. ¿Ok? Bien. Pregunta 11. Dice, calcule E y D en la figura. Muy bien. A ver, aquí, profesor, no está la bolita. Sí, la bolita puede estar en este punto inicial o en este punto. Siempre se coloca en los puntos iniciales o finales, ¿verdad? Entonces, mira, este puntito, ¿qué significa? Ese puntito significa que todos estos son iguales.
son iguales. ¿Ok? O sea, ¿cuánto mide esta distancia? 5 metros. Esta distancia, también 5 metros. Esta distancia, también 5 metros. Y esta distancia, obviamente, 5 metros. Entonces, para hallar nosotros la longitud de la trayectoria, tendría que sumar, pues, 2 más 5, más 5, más 5, más 5. Aquí está. A ver, sumamos cuánto sale. Muy bien, sale 22. Ok, seguimos. A ver, seguimos. Ah, la distancia, obviamente, ¿no? La distancia sería 2 más ¿cuánto? ¿Cuánto mide esta distancia? Esta distancia mide 5, es lo mismo de acá, ¿verdad? Sería 2 más 5 más 5. O sea, ¿cuánto? O sea, 12. Muy bien, niños. Eso es todo. No olviden de hacer su tarea. Ya estas preguntas, las que son pares, son la tarea, ¿ya? Bien, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.